Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Listos para desentrañar los secretos detrás de la estrella turca que ha conquistado el mundo? Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin, y lo que van a escuchar hoy no es solo una entrevista más. Es una inmersión profunda en la mentalidad de un actor que, más allá de los focos y el glamour, revela una faceta humana y sorprendente que, sinceramente, me ha dejado boquiabierto. Pero antes de llegar a sus hobbies ocultos y su dieta exótica, tenemos que empezar por lo que ha encendido las redes: su reciente aparición en la portada de QG Hype. Miren esta foto. La tengo justo aquí. Kerem Bürsin, en todo su esplendor, derrochando esa elegancia que solo él sabe llevar. Súper, mega chic, como siempre. Pero lo que realmente me ha tocado la fibra sensible, lo que demuestra por qué este hombre tiene una base de fans tan increíblemente fiel, es una frase que soltó en la entrevista de la revista. Escuchen bien, él dice, y cito textualmente: "Si veo a alguien esperándome, me esfuerzo por interactuar con esa persona". ¡Qué dulce! ¡Qué gesto! En un mundo de celebrities que a menudo ponen barreras, él se toma el tiempo, se esfuerza por saludar, por las fotos, por los autógrafos. Agradece el esfuerzo de sus seguidores y esto, mis queridos followers, habla de una humildad y un respeto que, para mí, eleva su estatus mucho más que cualquier premio. Esto no es solo una pose para la cámara, es un principio de vida. Lo vi en una página sobre celebs turcas y me pareció un titular fascinante que hay que destacar. Como les dije, es la prueba de cuánto valora a su público. Y hablando de la sesión, miren esta foto con el editor jefe de la revista. Y por supuesto, tenemos el behind the scenes. En el vídeo del making of, él saluda a la revista, se presenta, dice que está en el set para la toma de portada y espera que a todos les guste. Se le ve relajado, profesional, pero siempre con esa chispa. Pero lo más jugoso viene después, cuando se abre sobre su vida personal. Primero, su comida. Cuidado, spoiler. Su comida favorita es la Indonesia. Explica que vivió allí de niño y que le encanta, pero le cuesta encontrarla fácilmente. ¿Quién se lo esperaba? Un actor de fama mundial, anhelando un plato de su infancia que no está en cada esquina. Me encanta este tipo de detalles que lo humanizan, que lo bajan del pedestal. Luego, su día libre ideal. Y aquí es donde su rutina es tan disciplinada que da vértigo. Se levanta a las 5:30 de la mañana para acostarse a las 10. Y en ese lapso de tiempo, ¿qué hace? Escribir un poco, dice que para él es como una terapia. Hacer sus recados, ir al gimnasio, volver a casa, seguir escribiendo con su compañero de guión. Sí, señores, está escribiendo. Otra sesión de gimnasio. Es un torbellino de productividad. Y es que Kerem Bürsin no solo es un rostro bonito. Es un creador, un pensador. Y para rematar, la cereza del pastel, el hobby que empezó hace apenas un año y que me ha dejado alucinando: hacer maquetas y miniaturas. No cualquier cosa, Dice que ha montado una gran escena en miniatura, y que su intención es empezar a hacer películas cortas con ellas. ¿Se imaginan? El galán de las teleseries turcas, meticuloso, creando mundos en miniatura para luego dirigirlos. Esto demuestra su versatilidad, su necesidad constante de explorar su creatividad. Es sencillamente admirable. Y ahora, cambiemos de registro un momento. Como bien saben, el actor también fue la estrella en el evento de Montblanc, marca de la que es embajador. Miren este pequeño clip, donde da un breve discurso. Hice un resumen de lo que dijo, porque es importante. Empieza dando las gracias a todos por asistir, y por supuesto, a Montblanc por la noche. Dice que es un honor estar allí y ser parte de la familia Montblanc. Menciona que la marca, conocida y querida por tantos, representa mucho más que solo los productos que usamos o vestimos. Explica que tiene una historia, un legado, que apoya la artesanía, el arte, la música y a las personas que marcan la diferencia. Termina diciendo que es un placer estar con todos ellos,
dando las gracias de nuevo y deseándoles una noche fantástica. Como ven, es un orador nato, que sabe conectar el valor de una marca con la emoción y la historia. Es la personificación del embajador perfecto. En resumen, la portada de QG Hype y el evento de Montblanc son solo la superficie. En el fondo, tenemos a un Kerem Bürsin mucho más complejo, humilde con sus fans, disciplinado con su rutina, nostálgico con su comida y con una pasión oculta por la creación de mundos miniatura. Un artista que no deja de sorprendernos y que sin duda tiene mucho más que ofrecer. Pero permítanme que me detenga un instante en el tema de la disciplina. No es solo la agenda milimétrica de levantarse a las 5:30 de la madrugada o la doble sesión de gimnasio. Es la filosofía que hay detrás de ese rigor. Cuando alguien le pregunta sobre la clave de su éxito o su capacidad para afrontar proyectos tan variados, él no habla de suerte, habla de preparación continua. Lo que él llama terapia, ese momento de escritura, no es solo un hobby reconfortante, es una inversión en su futuro como guionista y creador. Él entiende que el éxito en el set es efímero si no se nutre una base creativa sólida. Y esto me lleva a reflexionar sobre la diferencia entre ser una estrella y ser un artista. Kerem, al dedicarse a escribir guiones y a planear cortometrajes con sus maquetas, está asegurando que su voz creativa no dependa únicamente de los papeles que le ofrecen. Él está activamente forjando su propio camino en la industria, buscando la autonomía creativa. Es una lección para cualquiera, no solo en la actuación. Si quieres control sobre tu destino profesional, no esperes a que te llamen, crea tu propia llamada. Esta mentalidad emprendedora y de storyteller es lo que verdaderamente lo distingue en un mar de celebridades que se contentan con ser solo intérpretes. Es un productor de sueños, en el sentido más literal. Sabores de la infancia, la conexión Indonesia. Volviendo a esa anécdota tan entrañable sobre su comida favorita, el plato indonesio. Es más que una preferencia culinaria, es un ancla emocional. Kerem Bürsin pasó parte de su infancia en Indonesia, lo que explica ese apego. Y aquí hay un paralelismo fascinante con su trabajo. Al igual que anhela encontrar ese sabor auténtico que lo transporta a su niñez, él busca la autenticidad en cada personaje que interpreta. No se conforma con la superficie. Es un actor que se sumerge en el alma de sus roles, buscando la especiada y compleja receta interna de sus personajes. Este detalle de la comida es un recordatorio de que, a pesar de su cosmopolitismo y su vida bajo los focos, hay una parte de él que está profundamente conectada con la nostalgia y con la simplicidad de la memoria. La dificultad que menciona para encontrar buena comida indonesia es un símbolo de algo más grande, la constante búsqueda de lo genuino en un mundo de imitaciones. Y esto, a su vez, resuena con esa humildad que muestra hacia sus fans. No son meros números, son personas que le devuelven esa sensación de conexión real y directa. Mundos en miniatura, de galán a director de escena. Pero, ¿y qué me dicen de las maquetas? Este hobby es, sin duda, la revelación más sorprendente. No es solo un pasatiempo para pasar el tiempo, es un laboratorio creativo. La precisión y la paciencia necesarias para construir escenas en miniatura son un reflejo directo de la meticulosidad que aplica en su carrera. Las miniaturas le permiten experimentar con la puesta en escena, la iluminación y la narrativa visual en un entorno controlado. La ambición de usar estas maquetas para hacer cortometrajes es la clave. Es la transición de un juego a una herramienta de trabajo. Está aprendiendo a dirigir y a contar historias desde una perspectiva completamente diferente. Esto no solo amplía su repertorio artístico, sino que también enriquece su actuación, dándole una comprensión más profunda de la visión global del director. De repente, el actor que vemos en pantalla es también el arquitecto de pequeños mundos, el que entiende la importancia de cada detalle, de cada sombra, de cada proporción. Esto es algo que los grandes de la industria han hecho históricamente: buscar conocimiento y experiencia en todas las áreas de la producción para convertirse en artistas más completos. Kerem Bürsin está siguiendo esa senda de renacimiento artístico,
demostrando que su ambición va mucho más allá de ser el protagonista de la telenovela de turno. Está cimentando una carrera como cineasta integral. El embajador perfecto, la fuerza de la marca personal. Y volviendo al evento de Montblanc. Su discurso no fue el típico agradecimiento robótico. Fue una declaración de principios. Al conectar la marca no solo con el lujo, sino con el legado, la artesanía, el arte y las personas que marcan la diferencia, Kerem no solo eleva a Montblanc, se eleva a sí mismo. Está alineando su marca personal, la de un hombre que se esfuerza por interactuar con sus fans, que se levanta a las 5:30 para escribir, que crea mundos en miniatura, con los valores profundos de una institución. Él no es solo un rostro bien pagado, es un contador de historias de la marca, alguien que entiende que su papel es tejer una narrativa que resuene emocionalmente. Al hablar de historia y legado, está validando su propia trayectoria y su esfuerzo por construir algo duradero en la industria. Este tipo de asociaciones estratégicas, basadas en un respeto mutuo por la excelencia y la creatividad con propósito, son las que definen a las estrellas de la nueva era. En definitiva, Kerem Bürsin es un fenómeno que ha sabido fusionar la sensibilidad de un actor con la visión estratégica de un creador, y esa es la fórmula secreta que lo hace tan irresistible a nivel global. Conclusión. Su viaje es una masterclass de cómo la disciplina personal, la humildad profesional y la incesante búsqueda creativa se combinan para crear una estrella que brilla con luz propia, pero con los pies firmemente plantados en la tierra, y a las 5:30 de la madrugada, listo para escribir su próximo capítulo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.